Dios los bendiga, mis queridos hermanos del Grupo Instrucción Teológica. Esta semana vamos a tener desde el martes 25 al viernes 29 en la comodidad de su hogar, desde América Latina, América del Norte, Europa y otros lugares, desde Cozumel, Quintana Roo, con un horario que se va a abrir en el WhatsApp de 7 a 11, aquí en Instrucción Teológica, un curso que está basado en mi libro que se llama Mi primer curso de Ujier. Es un panorama del ministerio de Ujier desde la fundamentación teológica hasta sus funciones prácticas a nivel local y ministerial, abarcando cada faceta, o por lo menos la mayoría de las facetas de trabajo de Ujier con los invitados, su relación con los demás ministerios de la iglesia y de esa manera otorgar un servicio práctico. Entonces el ministerio de Ujier, que es un ministerio muy importante, el proyecto lo vamos a presentar de la siguiente manera. Hoy vamos a estar dando la presentación del proyecto juntamente con el prólogo e introducción. Inmediatamente después voy a dejar espacio para preguntas y respuestas sobre cómo desarrollar el proyecto. Si hay preguntas, hermano, no entiendo sobre este rompecabezas, sobre los 10 mandamientos de Ujier, la entrega de un mapa del templo o la explicación sobre cualquiera de los 3 pasajes que ahí se van a presentar, vamos a dejar espacio para la presentación. Pero el miércoles vamos a comenzar ya las exposiciones oficialmente con los temas que se llaman fundamentos teológicos del ministerio de Ujier, la definición del ministerio de Ujier y la labor de Ujier. Hasta allí el miércoles. El jueves vamos a hablar del carácter del verdadero Ujier, la formación básica del Ujier 1 y 2. Y prácticamente vamos a terminar el viernes con preguntas y respuestas sobre el tema de expuesto. El sábado ya vienen las conclusiones y la entrega de calificaciones, así lo vamos a hacer, e incluso hasta de reconocimientos de todos los que hayan participado. Vamos a tratar de presentarles un reconocimiento, de esta manera sumando al trabajo que se está haciendo. Ahí en el proyecto vienen los requisitos del curso, donde ustedes pueden leer cuáles son los requerimientos y las dinámicas se van a explicar en cada uno de los puntos que están ahí, desde cómo escribir los 10 mandamientos de Ujier, cómo elaborar su entrega de mapa, etcétera, ¿verdad? Así que viene el sistema para evaluar este curso, que es muy sencillo. La asistencia y participación en ese sentido de estar pendientes en el grupo, 10%, escuchar los audios. Solo por escucharlos ya tienes 10%. Al entregar los 3 rompecabezas de textos, la idea del rompecabezas es que ustedes aprendan, memoricen el texto y lo hagan de una manera dinámica y a lo mejor compártanlo con otros en una clase amena. Los 10 mandamientos de Ujier, si tú los elaboras, te vale 20 puntos. Si se hace un mapa o croquis del templo, es muy importante porque de allí viene la ubicación de cada uno de los elementos, de cómo armar los equipos, te vale 20%. Firme y lectura del compromiso de Ujier, te vale 10%. Y la explicación de pasajes desde el punto de vista de Ujier. Uno de esos pasajes, no los 3, uno, con un mínimo o máximo de 3 minutos por audio aquí en el grupo de WhatsApp, y debes de enviarlo precisamente de acuerdo a la parcelación el día jueves. Así que jueves en la tarde debes estar enviando tu audio para que me dé tiempo de escucharlos y enviar las notas y calificaciones respectivas. Bueno, pues ahí está el proyecto. Queda para ustedes a sus órdenes el pastor Salomón de la Cruz. Para el grupo de Instrucción Teológica, vamos a la introducción de mi libro, Mi primer curso de Ujieres, participante e instructor. En la introducción usamos 1 de Pedro 4:10 como base para exponer la introducción de este material. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. Bueno, al igual que Pablo en Romanos 12:4 al 8,
donde se habla de los dones espirituales de servicio, Pedro aquí enfatiza también la diversidad de dones que hay en la iglesia, pero no solamente la diversidad, sino también la necesidad de todos los dones hasta el final de la iglesia en su peregrinar sobre la tierra. Y al hacer un desglose de este texto, de hecho encontramos por lo menos los siguientes principios si vamos llevando por partes la explicación de este versículo. Primero con la frase cada uno. Esto nos está indicando el apóstol que el servicio es algo individual, es de ejecución personal y en cualquier grado y en cualquier especie se puede dar ese servicio. Esto no debe llevar a nadie ni a la inferioridad de decir, bueno, aquí yo no encajo, soy nada en esta iglesia, ni a la superioridad de decir, aquí nadie me llega ni a los pies. Pues lo que está diciendo con la frase cada uno es que todos son igualmente importantes y con al menos un don. Eso es muy interesante cuando dice cada uno. Está diciendo que al menos tú tienes un don en la iglesia. Lo segundo, cuando dice según el don que has recibido, con esta frase se está indicando el servicio está relacionado con el don que tú recibes por gracia, es decir, gratuitamente. Por lo tanto, no tienes que esforzarte o sacrificarte a hacer algo que tú no deseas hacer, sino en aquello que tú estás capacitado, porque naturalmente Dios te capacitó y también sobrenaturalmente para poder ejercer y te desarrolles en ese ámbito. Así que los dones, prácticamente, cuando dice según el don que ha recibido gratuitamente, los dones son dados de Dios y no son alcanzados por nosotros. Ni siquiera nosotros hicimos nada más que ser receptivos para que ese don venga hacia nosotros. Romanos 12:6 y 1 Corintios 12:7 dice que Él reparte a cada uno como Él quiere. Y son dones espirituales. No se refieren a talentos humanos, sino que son dones espirituales en el momento en el que son usados para la construcción y edificación de la iglesia. De ahí el término que sigue, que es ministrelo. Ministrelo. El término ministrelo es interesante porque ahí el término griego es diaconontes, que quiere decir sirva. Diaconontes es sirva, ministrelo, sirva, servir, ministrar es servir, servir en ministrar. Entonces el que está en un ministerio está en un servicio. Un ministro es un siervo. Por tanto, cuando dice sirva a los otros, ministrelo a los otros, es lo que significa ministrelo a los otros, sírvalo a los otros. El servicio entonces no puede ser egoísta, sino tiene que ser compartido con los demás. Entonces somos ministros solamente para la edificación del todo, no de nuestros propios ministerios, sino de la comunidad de la iglesia. Es decir, la comunidad cristiana y no nuestro propio bien es el que tiene que ser buscado. Así que recuerden esto, solo somos canales, no somos fines. No somos fines para los dones. Los dones no son fines para nosotros, sino que nosotros nos convertimos en canales para los dones. Este mismo texto, cuando dice como buenos administradores, nos está diciendo que el servicio para Dios debe hacerse correctamente, o sea, con carácter de buenos. Por eso el término allá buenos administradores es muy importante, porque es decir, no puedes ser bueno si estás lleno de envidia, si hay descontento en ti, si estás atropellando el don de otro, entonces te conviertes en malo, no en bueno. Aquí el término como buenos está enfatizando el carácter de la persona que tiene ese don. Entonces el término administradores, que es oikonomo, aquí es interesante, porque oikonomoi es un mayordomo, es decir, no un dueño. Como buenos administradores, como un mayordomo, no como un señor, no como un dueño. Por tanto, pesa sobre cada uno de nosotros la responsabilidad
de que hemos de dar cuentas a un Señor porque somos mayordomos. Primera de Corintios 4:4. Eso es algo muy importante. Cuando ejercemos el servicio, lo hacemos con la debida responsabilidad que un día vamos a dar cuentas. Y luego dice de la multiforme gracia de Dios. Es decir, el servicio lo que hace es reflejar las distintas y varias maneras de mostrar el amor de Dios. Esa frase me llama mucho la atención cuando dice somos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque allí reflejamos todas las distintas, las variadas maneras de mostrar el amor de Dios, que no es una, que puede haber muchísimas, y que a lo mejor este estudio sea solamente un ejemplo, porque aquí el término multiforme quiere decir multicolor o variado. Eso es interesante, del todo tipo de colores hay en esta multiforme gracia de Dios. Lo que da a entender es que su gracia en nosotros puede satisfacer cualquier necesidad, de cualquiera que sea el color que se requiera. Siendo una esa gracia, su gracia adquiere distinto tono y alcance de acuerdo a qué, de acuerdo al servicio que el Señor requiere. No importa cuál sea ese servicio, ese tono va a alcanzar esa gracia de Dios que está en ti, tomando en cuenta las características de la persona, las características temperamentales, en la medida con que es repartido a cada uno. Por eso en Efesios 4:7 dice precisamente esto, que habla de una repartición que se hace a cada uno. Y aquí recuerden que ministrar es servir, y es deber de todo buen siervo hacerlo como un mayordomo. En este sentido es que el ujier, que es el tema que estamos desarrollando, es un ministerio o servicio que se presta desinteresadamente para la edificación de la obra de Dios, basado en una necesidad. Cada principio anteriormente mencionado se aplica correctamente al ujier o portero o guardián de la casa de Dios, como se dice en Primero de Crónicas 9:27, que había porteros que son guardianes de la casa de Dios. Primero de Crónicas 9:27. Pero la palabra ujier, que algunos dirán, ¿y por qué ujier? ¿Qué tiene que ver el término ujier? Bueno, la palabra ujier viene de una palabra francesa que es ujier, que significa portero, que inicialmente se aplicaba a los guardianes de un palacio o tribunal. Los ujieres de un tribunal estaban al servicio de los diputados y de los senadores, y en el caso de la iglesia se ha aplicado a los servidores que ayudan a guardar el orden del culto, que proporcionan información a los invitados y se ocupan de asistir a quienes ministran la congregación. Servir con amor creo que debería de ser el lema de cada cristiano, pero especialmente el lema del ujier. El ujier es alguien que siempre está al servicio del Señor. Su objetivo es darle la bienvenida al invitado, y es la primera impresión de la iglesia a los que llegan a la congregación. En cualquier área que se desenvuelvan, sea en la puerta, en el medio del programa, en el desarrollo del culto y aún después del culto, su misión siempre va a ser servir. Bueno, acompáñanos y participa con nosotros en mi primer curso de ujier. Vive la aventura de servir. Es un gusto el poder saludar a todos los integrantes de este grupo de estudio. Mi nombre es Reyes Saúl Bacpot, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, Ebenezer, de la isla de Cozumel, Quintana Roo, y agente capellán de Desarrollo Social y Humano para la Paz. Para mí es un alto honor el poder ofrecer el prólogo del libro de mi amigo y hermano, el buen pastor y profesor Salomón Uc. Sin lugar a dudas, aceptamos la tesis bíblica de que la iglesia es cuerpo de Cristo
y esto nos indica que en ella existen diferentes miembros que la componen. Por otro lado, nos señala su gran compleja unidad y funcionalidad. Para esto, nuestro Dios la dinamizó y cualificó con su Santo Espíritu para que con precisión cumpla su tarea en el aquí y en el ahora, según 1 Corintios 12. Sin embargo, hoy mucho se habla de la insociabilidad y falta de creación de relaciones humanas profundas. En muchas de las iglesias de continuo desarrollo o crecimiento, ya que mientras su núcleo es pequeño, todos los miembros interactúan en estrecha relación los unos para con los otros. Pero a medida que ésta va creciendo, como la masa que se fermenta, van quedando mayores distancias en las relaciones humanas, y en muchas ocasiones las visitas o personas que se acercan a la iglesia son desatendidas u olvidadas. Por decirlo de este modo, son las llamadas personas invisibles, ya que no nos percatamos de su presencia, dando así, como iglesia anfitriona, poca o nada de hospitalidad y creando una mala impresión en nuestras visitas, ya que inconscientemente les decimos que poco nos importan. Es a este problema de relación eclesiástica con las visitas y miembros del gran cuerpo de Cristo que mi gran e ilustre amigo profesor Salomón Tuyub Uk busca ofrecer solución con su libro titulado Mi primer curso de Ujieres. Después de leer y analizar este excelente material, no queda espacio para duda alguna en mí, que es un excelente material y herramienta educativa para las iglesias del siglo XXI que buscan crear una comunidad de fe amable y hospitalaria, que desean estrechar relaciones para con todo hombre y mujer que llegue por primera vez o sea miembro de la misma. Por tanto, lo recomiendo ampliamente, ya que estoy convencido de que abonará para la creación de relaciones profundas y saludables en las iglesias que pretenden desarrollar una comunidad de fe, amistad y amor a la altura del ágape que Jesús nos invita a practicar, y que están preocupados por ser respuesta a los miembros y desconocidos que visitan la iglesia. En la primera edición, que salió en el año 2015, el profesor y coordinador académico de la Universidad de Isaco, licenciado Samuel Ríos Navarrete, hizo una excelente descripción de la misma. Por tanto, este material no necesita más carta de recomendación. Es por ello que me limitaré a decir que este libro vale la pena leerlo y abrazarlo como guía de estudio para el desarrollo de ministerios con alto sentido de expresión, de hospitalidad y amor de Cristo, ya que en él se aborda y define en gran medida la tarea de servicio de los ujieres, ministerio que es poco atendido y desarrollado en la gran mayoría de las iglesias de hoy. Hoy nos es urgente y prioritario entrenar a los hombres y mujeres de la Grey en este loable ministerio de ujier, y este material nos cae como anillo al dedo, ya que viene a llenar un vacío en los ministerios de hoy. Por tanto, te invito a sumergirte en la agradable aventura del estudio, aprendizaje y lectura de este buen material. Me despido de ustedes quedando a sus respetables órdenes. Dios les bendiga y ánimo con este programa de estudio. Hasta la próxima. Si creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, iluminada, guiada y vigorizada para su crecimiento por el Espíritu Santo, y nosotros colaboradores de Él, entonces es tarea nuestra pensar, encontrar, analizar, sintetizar y presentar un documento con una metodología completa que ayude a la Iglesia del Señor a su desarrollo integral hasta que Él venga. Después de haber estudiado una y otra vez el documento que el profesor Salomón de la Cruz Tuyú presenta, al cual ha titulado Mi primer curso de Ujieres, no me queda la menor duda
que es el libro que cada pastor, líder, servidor debe tener en sus manos para un excelente desarrollo de su ministerio. Algunas razones por las cuales recomiendo ampliamente este libro es por lo siguiente. Primero, desde la introducción presenta las razones bíblicas del por qué se debe ministrar él o los dones que el Señor ha repartido a la iglesia, haciendo una exégesis muy clara de 1 de Pedro 4:10, desmenuzando cada palabra y apoyándose con una interpretación etimológica. En el primer capítulo nos lleva a través del Antiguo y Nuevo Testamento, presentando no solo fundamentos históricos, sino bíblicos del trabajo de Lugier. Le da importancia resaltando los deberes escritos por Lucas en Hechos 6, 2, 3, que son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, sabiduría y fe. El profesor las enriquece usando unas metáforas bien aplicadas que dan un lugar prominente al ministerio de Lugier. En el capítulo 2 desarrolla con habilidad las múltiples labores que los sugieres hacen, concentrándose en las personas, en el culto y en él mismo. Además, con una metodología personal, enfrenta a Lugier a desarrollar excelentes relaciones humanas con la gente. En el capítulo 3 es de suma importancia, pues trata directamente con la persona y adquisición del carácter de Lugier, a través del fruto del Espíritu Santo en su vida, que es el carácter de Cristo. Nos recuerda que cuando este principio falta, todas las puertas que Dios ha abierto para Lugier, ellos mismos las cierran. En la parte final, es decir, el capítulo 4 y su conclusión, el profesor insiste en que el ministerio u oficio de Lugier es necesario, urgente y trascendental para aquellos hombres y mujeres que han sido dignificados por el Señor y que son tan valiosos y restauradores como cualquier ministerio que Dios ha dado a la iglesia. Por esos motivos y muchos otros que debido al poco espacio con el que contamos no podemos exponer, recomiendo ampliamente y sin reservas el libro Mi primer curso de Ujieres, el cual debería convertirse en una herramienta obligada para el establecimiento de este ministerio en cualquier iglesia. Te invito a leerlo, adoptarlo y adaptarlo para el ministerio de Ujieres. Atentamente, el pastor Samuel Ríos Navarrete, profesor de Teología Sistemática. Gracias. Muy buenos días, estoy presentando el libro Mi primer curso de Ujieres, que consta de prácticamente 4 capítulos que vamos a ir presentando durante la semana. El capítulo 1 se trata del tema Fundamentos Bíblicos del Ministerio de Lugier. Cada capítulo está diseñado a manera de catecismo con preguntas y respuestas. En el material del alumno vienen subrayadas las partes para que se pueda ir respondiendo. Nosotros vamos a dar aquí las respuestas. Pero bueno, pues comenzamos con el capítulo 1, Fundamentos Bíblicos del Ministerio de Lugier. El saber que el Ministerio de Lugier es un ministerio general con fundamento bíblico da cierta tranquilidad a quienes tienen esta comisión de estar haciendo la voluntad del Señor en sus vidas, sus ministerios y también en sus iglesias. Vamos a comenzar con la pregunta número 1. ¿En qué términos se habla del ministerio de Lugier en los siguientes 5 pasajes de la Biblia? El Salmo 84:1, donde dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. El versículo 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y el 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Bueno, creo que en ese salmo habla del gozo de estar en la puerta de la casa de Dios. Entonces eso de antemano tiene que ver con el ministerio también de Lugier. Puede ser aplicado ese pasaje de aquellos que están a la puerta de la casa del Señor. Pero en el segundo de Reyes, capítulo 22, versículo 4,
4, segundo de Reyes 22, 4, también se nos ofrece una declaración que tiene relación con el ministerio del ujier, porque dice: y ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Estos guardianes de la puerta, que son mencionados aquí en segundo de Reyes 22, 4, habla precisamente de una función que se hace en la puerta del templo. Aquí entonces también se menciona en términos de los guardianes de la puerta del templo que recolectaban las ofrendas. En Jeremías 35, 4, de igual manera hay una mención, si quieres, una mención que tiene una relación precisamente con este ministerio, cuando dice de la siguiente manera: y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Hildías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaban sobre el aposento de Masías, hijo de Sulum, guarda de la puerta. Así que encontramos que Masías, hijo de Sulum, era guarda de la puerta. Entonces se menciona como alguien muy importante también, y que tiene un cargo que tiene que ver con los guardas de la puerta en el templo. Y en Primero de Crónicas 9:19 también hay una expresión que desde luego sí se refiere a este ministerio, cuando dice de la siguiente manera: Sulún, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Aquí también encontramos a los coreitas, que tenían a cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo. Y también hay un precedente, quienes eran sus padres, que habían guardado el campamento de Jehová. Entonces el tema del guarda es algo muy importante. En Ezequiel 40, 45 al 46, también se presenta este ministerio, cuando se dice de esta manera: a un lado, por fuera de las gradas, al entrar a la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado, que estaba a la entrada de la puerta, 2 mesas. 4 mesas a un lado y 4 mesas a otro lado, junto a la puerta, 8 mesas sobre las cuales degollaban a las víctimas. En el 45 dice: y me dijo: esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo, y la cámara que mira hacia el norte es de los sacerdotes que hacen la guardia del altar. Estos son los hijos de Sadoc, los cuales son llamados de los hijos de Leví para ministrar a Jehová. Habla de los guardias del templo, habla de los guardias del altar, escogidos para ministrar a Jehová. Entonces encontramos que son personas escogidas, son personas especiales, quienes realmente han sido llamadas para este ministerio. Ahora también hay que entender que en la segunda pregunta, donde dice: menciona los 4 principales ministerios públicos de la iglesia, estamos hablando de ministerios públicos que son presentados, por ejemplo, en 2 Timoteo 4, 1 al 2 se habla de la predicación. En 2 Timoteo 2, 24, 25 se habla de la enseñanza. También podemos incluir, según Colosenses 3, 16 y 1 Corintios 14, 15, el ministerio de música y alabanzas, que es un ministerio público de igual manera, que para algunos les cuesta mencionar a la predicación, la enseñanza, la música y la alabanza como un ministerio, o el ministerio de ujier en 1 Corintios 14, 40, hablando del orden. Sin embargo, cuando hablamos de ministerio, recuerden, estamos hablando de un servicio. Ministrar es servir. Así de sencillo es lo que es ministerio. 3. Después de haber entonces entendido cuáles son 4 ministerios públicos que dan cara en la iglesia, son la predicación, la enseñanza, la música y alabanza y el ujier.
¿Qué pasaje bíblico que se pide que se haga en orden, con decencia, lo que tenga que ver con el culto a Dios? Ese pasaje es muy conocido en 1 Corintios 14:40, hablando del culto, porque ese pasaje está en el contexto del culto. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Eso es algo muy importante porque va a requerir de alguien o de un grupo de personas quienes estén a cargo de ese orden. Pregunta número 4. ¿Cómo eran llamados los ujieres en el Antiguo Testamento? Después de haber leído esos pasajes anteriores, nos damos cuenta que todos los ujieres, o sea, eran llamados porteros y guardianes de la puerta. Era importante esto porque tiene que ver con el orden dentro y el cuidado, así como disciplina en la observancia de todo el sistema cúltico. 5. Cite algunos pasajes del Antiguo Testamento que hablan del actual ministerio del ujier, y mencionamos algunos en la primera pregunta, que es 2 Reyes 22:4, 1 Crónicas 9:9, Salmo 64:10, Eclesiastés 12, versículo 3 y Jeremías 35:4. ¿Qué pasajes del Antiguo Testamento hacen referencia a la labor de los ujieres en el futuro templo de Jerusalén, que incluso, bueno, allí es Ezequiel 40, 45 al 46, donde se habla de los guardianes de la puerta que son descendientes de Sadoc. Y eso es para la obra milenial también. Es muy interesante ese pasaje. 7. ¿A quiénes obedecían los ujieres? Que ya le estamos denominando ujieres y sabemos que son guardianes de la puerta. En la época del Nuevo Testamento, bueno, según la lectura de Hechos 4:1 y Hechos 5:24, se refiere el tema ujier al jefe de la guardia del templo, los cuales, dice allá claramente, obedecían al sumo sacerdote. Por lo tanto, también prácticamente estaban como custodios en ese lugar. 8. ¿Qué requisitos tenían los que desempeñaban la labor del ujier en la iglesia primitiva? Bueno, aquí está uno de los temas que preguntaba el hermano Balfour, y estos servidores, que algunos lo llaman aquí los primeros diáconos, en realidad el término diácono fue posterior. Estos hombres que estaban como servidores de mesa pueden entenderse como ujieres también aquí, y la razón por la que todavía no se había denominado diáconos, porque recuerden que todo fue una definición posterior por tema de organización. Pero en Hechos 6 sí se da una semblanza de características que debe de cubrir una persona que sirve en diferentes ministerios en la iglesia local, en especial en este caso que eran servidores de mesas, y que podemos decir como meseros, esa es la palabra. Puede entenderse también aquí como un ministerio de ujieres, que ya nosotros le pondríamos de igual manera. Si se le puede poner diáconos, también aquí se le puede poner que eran ujieres. Según Hechos 6:2 al 5, el carácter de ellos debería tener por lo menos 4 cosas importantes. Tenían que tener buen testimonio ante toda la congregación. Debían de ser gente llena del Espíritu Santo, y de igual manera llenos de sabiduría y llenos de fe. Y estos 4 requisitos para los servidores son 4 requisitos básicos que presenta Hechos capítulo 6. Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría y llenos de fe. Si vamos a usar alguna analogía para comparar el ministerio del ujier, ¿a qué es comparada la labor del ujier en el Sermón del Monte? Bueno, vamos a ver 3 cosas. En primer lugar, el ujier en Mateo 5:13, palabra del Señor, podría ser comparado como la sal de la tierra, aunque también en 5:14 podría ser comparado como una ciudad asentada sobre un monte, y en Mateo 5:15 como una lámpara puesta
sobre el candelero. Entonces, sal, ciudad y lámpara. Podríamos poner el 5:13 al 15, 5:13, 5:14 y 5:15 del libro de Mateo, donde se habla de la analogía de la sal, de la ciudad y de la lámpara. Sal, ciudad y lámpara. Así que pasamos a la pregunta 10. ¿Por qué el ministerio de Lugier es como la sal? Creo que aquí se refiere a la sal porque hace en general el ministerio de la iglesia, en primer lugar, más sabroso, podemos decir, y lo preserva del deterioro. Cuando hablamos de más sabroso, siempre un poquito de sal le da sabor a la comida. Así es como se hace el ministerio de Lugier. El ministerio de Lugier realmente proporciona sabor al programa. Cuando hay alguien que está atento de que recibas en la comunidad toda la administración que se está otorgando. Y lo preserva de deterioro porque el trabajo de Lugier precisamente es ver que no se caiga en un desorden, sino que haya cierto orden. No estamos hablando de un legalismo, pero un cierto orden que puede hacer entendible para los invitados el mensaje que se está transmitiendo. En general, a veces con el ruido, el correr de los niños, aquí y allá, se pierde todo lo que es realmente el mensaje. 11. ¿Por qué el ministerio de Lugier es como una ciudad asentada sobre un monte? Estamos hablando de que se ha comparado como la sal, pero también se compara como una ciudad. Creo que es importante si nosotros hacemos esta analogía para el Lugier, porque el Lugier se convierte en un guía para los que asisten a la iglesia. Miren, cuando tú estás llegando a una cierta ciudad manejando de noche, tú puedes ver más o menos hacia la luz que refleja esa ciudad. Ya nos falta poco por llegar. Entonces te representa como un guía, ¿no? La misma ciudad. Y depende del primer vislumbre del Lugier. Cuando las personas llegan a lo que es la congregación o al sitio donde se va a hacer el servicio, pues pueden ver a la primer persona que con lo que ellos tienen contacto es el Lugier, así que es como una ciudad que alumbra. Y también ellos, los invitados, pueden experimentar una sensación agradable de confianza con esa persona. Por eso es como una ciudad asentada sobre un monte, que hay una cierta seguridad, cierta confianza, es decir, estamos cómodos, sabemos que estamos bien aquí, tenemos lo necesario. Eso debe proporcionar un Lugier, una confianza como una ciudad que está sentada sobre un monte. 12. ¿Por qué la labor del Lugier es como una lámpara que no se pone debajo de un almud? Bueno, la lámpara en primer lugar da calor y acogida a los que están dentro de la casa. Pero una de las cosas que hace la lámpara también es que ilumina. Esta iluminación es una de las funciones importantes del Lugier. Debe iluminar prácticamente la conversación de la persona que llega, que está desorientada, y que le proporciona toda la información sobre el programa del servicio y todo lo que se vaya a realizar. Además, proporciona la sensación de cordialidad y alegría, que es algo tan importante en un lugar donde hay luz o donde hay una lámpara que nos esconde. Así debe de alumbrar el Lugier ante el testimonio de las personas que visitan la iglesia. Entonces, es sal, es luz, es una ciudad, es lámpara. Pregunta número 13. ¿Por qué son tan importantes los Lugieres? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer todo un adiestramiento para el Lugier? Bueno, el ministerio de Lugier es importante porque es a menudo el primer representante oficial del Señor Jesucristo que las personas ven al entrar en la casa de Dios. Así que al ser el primer representante, dice que el primer impacto, la primera impresión cuenta. Por lo tanto, de ahí que nace la importancia del Lugier en primer lugar. Pero también es importante el ministerio de Lugier porque el Lugier de la iglesia puede ser el único contacto individual. Podría darse el caso que sea el único contacto individual que la iglesia haga con las personas durante la asistencia en el culto.
A veces las primeras impresiones, como dije, son muy importantes y son muy duraderas, y esta primera impresión, primer contacto, debería de ser una buena experiencia y no una experiencia frustrante para los invitados. También creo que el ministerio del Ujier es importante porque es la única persona cuyas funciones nadie puede reemplazar, no pueden reemplazarse ni omitirse, porque recuerden que es prácticamente una persona que de contacto. Además, porque el Ujier, es importante su ministerio porque el Ujier es un precursor para todos los demás ministerios de la congregación. ¿Por qué digo precursor? Porque después de ese contacto van a venir el contacto con el pastor, el contacto con el coro, el contacto con el que ministra, el contacto con el de la alabanza, el contacto con otros ministerios, con otros líderes de la iglesia. Pero el primer contacto al final del cabo es el Ujier. Además, es importante el ministerio de Ujier porque el Ujier es un precursor, sí, de todos los ministerios, y porque un saludo amable, con una sonrisa, una palabra de aliento dirigida por el Espíritu, por medio de un Ujier, escuchen esto, puede ser lo más importante que algunas personas reciban, no solamente al asistir al culto, sino que a lo mejor durante todo el día. A lo mejor es el Ujier quien le va a hacer el día a la persona. Entonces el Ujier no es un oficial desconocido, tanto ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, como hemos visto, con diferentes términos que se utilizan, pero ahí está. Además, surge debido a la necesidad de la relevancia que tiene la reverencia en la casa de Dios, el orden y la ayuda. Vuelvo a reiterar, la necesidad de reverencia, orden y ayuda en las reuniones de la congregación. Reverencia, orden y ayuda. Solo alguien como él, como el Ujier, puede ayudar al creyente a cumplir 1 Corintios 14, 26 y 14, 40. Puede ser la clave para cumplir 1 Corintios 14, 26 y 40, porque al final alguien tiene que hacerse cargo. Dice, ¿qué pues hay, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Pero hágase todo decentemente y con orden. 1 Corintios 14, 26 al 40. Bien, vamos al capítulo 2 de mi libro, mi primer curso de Ujieres. El tema se llama La labor del Ujier. Desde luego que no es muy sencillo definir la labor del Ujier, porque es multifacético, o sea, tiene muchas fases, pero podría encontrarse sobre ella algo en la lectura de Habacuc 2:20, cuando dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Creo que ante todo este pasaje habla de la reverencia. Su relación con la labor del Ujier pues radica en el hecho de que el trabajo del Ujier consiste precisamente en fomentar la debida reverencia en la casa de Dios. O sea, que la reverencia incluye respetar su presencia en cualquier lugar, ofrecer lo mejor de nosotros y prestar atención a su palabra. Así que en este capítulo vamos a aprender cómo la labor del Ujier ayuda a fomentar la reverencia en las reuniones de la congregación. Entonces vamos a entrar en las preguntas de este capítulo. Pregunta número 1. Pregunta número 1. En el caso hipotético de que estuviesen presentes en la escena de Mateo 14, 13 al 21, los Ujieres, ¿en qué servicio ayudarían para la alimentación de los 5,000? Bueno, si nos ponemos a pensar en esa escena y metemos Ujieres en ese evento, a lo mejor podríamos poner por lo menos 3 cosas: el acomodo de la multitud, la distribución de la comida, el levantar los sobrantes, la asistencia inmediata ante cualquier imprevisto.
porque pues ya una multitud de gentes en los que está involucrado también comida, pues se requiere de muchísima de personal y también de una logística para poder organizarlo. Número 2. ¿Cuál es el pecado imperdonable del ujier? Podemos decirlo en una frase breve: la desatención. Un ujier que no atiende está cometiendo un grave pecado en su trabajo como ujier. 3. ¿Cuándo desciende a cero la calidad y eficiencia de un ujier? Desciende a cero cuando su mente divaga, no sé, a través de cualquiera de las cosas que sean distracciones, elementos como estar viendo su celular, estar platicando con otra persona, o incluso cuando le preguntan y no tiene una respuesta. ¿Qué pasaje bíblico enseña que al hacer todo de corazón al Señor servimos? Bueno, eso está en Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24, dice que al Señor servimos cuando hacemos todo de corazón. ¿Cuáles son las 3 esferas de concentración de un ujier? Podemos entender que hay 3 esferas de concentración de un ujier. Primero, él debe concentrarse en las personas, que son las que llegan al culto y las que tiene que atender. Luego, concentrarse en el culto, tiene que conocer el programa y el orden también del mismo. Pero en tercer lugar, tiene que concentrarse en sí mismo. Esto es lo que vamos a ir desarrollando. Número 6. ¿Qué cosas pueden ayudar a los asistentes por primera vez que venga algo de parte de un ujier? Bueno, creo que una de las cosas que ayuda a los asistentes por primera vez es sentar a los invitados, buscando que sea cerca de miembros regulares, de buenos miembros, con una palabra de presentación en el que se diga, pues señor fulano de tal, le presento aquí al hermano tal que es miembro de nuestra iglesia, y pues él le puede atender durante este programa. Es una forma de hacer una presentación. El 7, ¿qué parte del culto no es para que los ujieres estén haciendo algún mandado? Creo que es en la administración, en especial la oración pastoral, que es importante en ese sentido. 8. Los ujieres deben de ayudar a las personas a pasar al frente para que se ore por ellas. Eso es algo muy importante en los casos donde se trabaja este tipo de oración por las personas invitadas. Número 9. Aquí hay un cuadro en el que dice: ponga una palomita en los puntos de la lista de verificación de sí mismo que estés cumpliendo. Estamos hablando de la ocupación de personal. En este caso, primeramente en la sección de aseo. Viene limpieza personal, puedes hacerle palomear todos aquellos puntos que consideras que como ujier estás cumpliendo. Limpieza personal, perfume y desodorante, que parece que no es importante, pero es muy importante en el caso de un ujier. La boca aseada, sin goma de mascar, porque también es importante, que le resta presentación. Cabello arreglado, corte adecuado, rasuradito, su traje bien abrochadito, sus zapatos lustrados, camisa y corbata limpias. Y una de las cosas interesantes respecto a su presentación es que nunca, si usan traje, nunca deben de quitarse el saco. Su tarea, pueden palomear si se es puntual, si nunca deja su puesto, el lugar de cuidado que se le tiene asignado. No usurpar autoridad, es decir, cada uno tiene su área en el que ellos pueden servir, y esas áreas también tienen sus límites. No puedes sobrepasar los límites de otro ujier. Entonces dice: no usurpar autoridad, atención especial a los invitados y seguir las instrucciones. Luego viene la cuestión de actitud. En actitud dice el orgullo de ser ujier, o sea, tiene la frente en alto de lo que está representando, optimista acerca de su iglesia, nunca
transmitir una información que hable mal de su iglesia, conversación agradable, rostro agradable también, una actitud no crítica y también sea piadoso. Si palomeó todos esos elementos, bueno, estamos camino para ser un buen ujier. Pregunta número 10 dice, menciona entre otras 3 ejemplos de personas que debemos aceptar como son y no como quisiéramos que fueran. El ujier debería de aceptar a 3 tipos de personas tal cuales, que son los siguientes: adolescentes, ancianos y los invitados de primera vez, que en muchas ocasiones traen sus sorpresas. Son los adolescentes, los ancianos y los invitados por primera vez. Allá entraría tal vez en el grupo de ancianos otro grupo que son aquellos que tienen capacidades especiales y que es importante también ofrecerles un trato igual. En el 11, ¿qué es lo opuesto a la amabilidad? Porque creo que una de las características de un ujier es precisamente la amabilidad. Bueno, lo opuesto a la amabilidad consiste en declaraciones negativas que tienden a juzgar y criticar. Por lo tanto, aunque nuestra mente ya está programada para hacer juicios, para criticar, hablar negativamente, el ujier tiene que esforzarse por la amabilidad y tratar de evitar declaraciones negativas que tiendan a juzgar y a criticar. 12. ¿Cómo responder a cada afirmación negativa con una positiva? Esta práctica sí es muy importante y la voy a hacer lenta, en especial usando 5 ejemplos de afirmaciones negativas y positivas, porque una de las cosas donde el ujier se va a caracterizar es en las palabras que usa, y sus afirmaciones tienen que ser más de tipo positiva que afirmaciones de tipo negativa. Voy a ir poniendo una afirmación negativa y su correspondiente afirmación positiva. La forma negativa de cómo no debe de expresarse el ujier y luego la forma afirmativa en 5 ejemplos. Por ejemplo, se encuentra con la persona nueva y dice: usted no puede pasar ahora. En realidad, esa es una afirmación negativa y que puede provocar una bloqueadura mental de las personas. Pero puedes cambiar esa afirmación de usted no puede pasar ahora por esta positiva que diga: le asignaremos un lugar en un momento. Fíjate, estás diciendo lo mismo, o sea, tú estás diciendo que todavía no puede pasar, pero tú se lo estás diciendo de manera elegante al decirle, le asignaremos un lugar en un momento. Y eso cambia totalmente la perspectiva. Vamos a una afirmación negativa más, de la segunda. Llegó tarde, ahora tiene que sentarse en la parte de atrás. Noten bien esa forma fuerte de hablar, pero es una forma negativa. La afirmación que todo ujier debería de ser, al contrario, sería: debido a que el culto ha comenzado, tenemos un lugar para usted cerca de la parte de atrás. Note bien que le estás diciendo completamente lo mismo. Lo vas a ubicar en la parte de atrás, pero la forma de decir es una afirmación negativa o una afirmación positiva, va a hacer la diferencia. Voy a poner un tercer ejemplo. Recuerden, son 5 ejemplos. El tercer ejemplo diría: usted no puede quedar aquí por donde todos pasan. Usted no puede quedarse aquí por donde todos pasan. Esa es una afirmación negativa que pone defensiva a la persona invitada. Pero, ¿qué tal si lo cambias por una positiva que diga: ¿podría pasar acá donde los demás no interfieran su conversación? Sería interesante porque ahora tú lo estás prácticamente como defendiendo a la persona para que no tenga interrupciones, ¿no? Entonces es una forma de cambiar las afirmaciones de negativas a positivas. 2 más. Fíjate, su edad me imagino que no puede oír bien. Por su edad me imagino que usted no puede oír bien. Imagínate esa expresión agresiva de usar esa
a esa expresión de por su edad, me imagino que usted no puede oír bien. Pues cámbiala a una positiva, que diga, tenemos buenos lugares en la parte de adelante, donde todos pueden ver y oír mejor. Note bien cómo le quitaste el énfasis incluso hasta de su edad, porque el tema de su edad es prácticamente una cuestión muy agresiva, pero cuando tú comparte esta palabra, tenemos buenos lugares en la parte de adelante donde todos pueden ver y oír mejor, pues ya cambiaste completamente el panorama. Voy a poner un último ejemplo de negativo y positivo. Negativo: oigan ustedes jóvenes, cállense. Esa es una forma en la que el ujier se dirige agresivamente y negativamente en su habla, pero puede cambiar su expresión de esta manera: jóvenes, ¿podrían ayudarnos a promover la reverencia en el templo o la reverencia en la casa de Dios? ¿Podrían ayudarnos? Note bien que estás pidiendo lo mismo, pero creo que en el pedir está el dar. Entonces eso es algo muy importante. Muy bien, ¿cuál es la principal, número 13, principal labor del ujier? La principal labor del ujier es sentar a las personas, que prácticamente en eso consiste principalmente su función. No es la única, pero sí es principal. 14. ¿Por qué es necesario que el ujier llegue por lo menos 30 minutos antes del inicio del servicio del programa? Miren, los ujieres deben llegar por lo menos 30 minutos antes de la hora del servicio para orar y para recibir su tarea de parte del coordinador de ujieres. Pero además, así, llegando antes, tendrá la oportunidad de dar la bienvenida a todos los que van llegando. Y esto es un impacto muy importante, ¿eh? Por eso es que decimos que el ujier es el primero que llega y el último en irse. 15. ¿Por qué es necesario que el ujier se quede 30 minutos después del servicio? Bueno, deben de terminar su labor media hora después que termine el culto, porque así podrá darles un saludo de despedida a las personas y también acomodar lo que se requiera para la actividad. 16. ¿Cómo reservar las últimas bancas para los que llegan de último? Ahora, esto es algo muy importante en esta pregunta número 16, porque las primeras personas en llegar son ubicadas al frente y al centro. Los últimos asientos es siempre para los que llegan tarde, aunque ya expresamos la mejor manera de poder dirigirnos a las personas. Se puede hacer marcando con cuerdas o cintas las bancas o las sillas para que los que lleguen tarde puedan ir se colocando conforme van llegando. Así que se va dando la apertura a los espacios para acceder, y de esa manera en forma natural se van a ir acomodando. 17. ¿Cómo sugerir un plan para sentar a las personas que llegan hasta los pasillos? Estamos hablando del templo, pero también puede servir como ejemplo para las personas invitadas en cualquier espacio. Una campaña al aire libre u otras donde el ujier tiene que acomodar las bancas. Primero, darles un amistoso reconocimiento, es decir, de bienvenida. Luego decirle: tengo 2 lugares disponibles cerca de la parte de adelante para que disfruten el servicio. Note bien esto. Tercero, camina lentamente, ponga mucha atención a esto, camina lentamente y se detiene justo donde va el ujier a acomodar a la persona, dejando un espacio para que la persona pueda pasar, poniendo la mano en el respaldo del banco o de la silla del frente, y así en el espacio que ella está dejando, está indicando con esta señal de ademán, está indicando que ahí tiene que pasar, y de esa manera es como se le va ubicando a las personas. 18. ¿Qué pregunta representa una trampa para el ujier que acomoda a la gente?
Miren, esto es importante también. Son prácticamente preguntas que el ujier nunca debe de hacer. El ujier nunca debe preguntar, ¿dónde le gustaría sentarse? O sea, esto es una trampa. Si tú le preguntas a cada persona dónde le gustaría sentarse, vas a terminar en un caos tu trabajo. O sea, tú eres el que los va a ubicar y el que va a llevar a las personas a acomodarla. 19. ¿Cuáles son las 2 reglas fundamentales para sentar a las personas? Hay 2 reglas fundamentales sobre las que vamos a ir trabajando constantemente, que son, número 1, primera regla, no permita la distracción. Segunda regla, es cuando el ujier no señala un lugar enviando a las personas a sentarse por sí mismas. Si tú los mandas, puede ir pase usted en la parte de adelante. No es de esa manera, porque eso es una regla que estás quebrantando. 2 cosas, no estés distraído, y segundo, no envíes a las personas a sentarse por sí mismas, porque ese recuerda que es tu trabajo, sentar, acomodar a las personas. Pregunta número 20. ¿Cómo se pueden distribuir los ujieres en nuestra congregación, ya hablando en tu congregación local? Bueno, esto es importante porque yo respondería que es algo circunstancial. Apunten todas siempre las sugerencias y hagan un plan con grupos. Es decir, hay que armar un mapa de todo lo que es el espacio y ver cuántos grupos necesitas y de cuántas personas se tendría que formar cada grupo, porque todo es circunstancial. Eso es algo muy importante. ¿Qué áreas necesitas cuidar y qué áreas necesitas también ir acomodando? Entonces es importante esto. 21. ¿Qué principios de 1 Corintios 16, 1 al 3 se aplican a los ujieres? Aquí en este pasaje de 1 Corintios, capítulo 16, versículo 1 al 3. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recolecten entonces ofrenda. Y cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Ese es el pasaje. Miren, hay algunos elementos que vamos a aplicar aquí. Primero, es importante dejar en claro cuáles son los propósitos de cada ofrenda. Estamos hablando del tema de la ofrenda. Por eso dice, en cuanto a la ofrenda para los santos. En este caso, es importante que el ujier sepa cuál es el destino que tienen cada ofrenda, porque no todas las ofrendas son del mismo destino. Incluso a veces se levantan 2 ofrendas, y una ofrenda posiblemente es para la iglesia local y otra ofrenda tal vez es un donativo para alguna persona. Entonces necesariamente tiene que saber. Por eso en este caso se dice en cuanto a la ofrenda para los santos, porque es claro que cada una de las ofrendas tiene un propósito. Segundo, también se debe de seguir atentamente las indicaciones de la recolección de las ofrendas. Dice, de la manera que ordené. El ujier tiene que estar atento a cuáles son las indicaciones, cómo se va a dar la mecánica, si la gente va a pasar, si ellos van a pasar, si después de recolectar las ofrendas las tienen que entregar a qué persona. Esto es algo muy, pero muy importante en el caso. Por eso dice, de la manera que ordené, dice. Pero hay otra cosa que el pasaje dice. Dice, cada primer día de la semana, es decir, que esto es algo que se hace de forma sistemática. Por lo tanto, la ofrenda es algo que es prácticamente semanal y es algo que se realiza en cada actividad. Así que uno de los trabajos importantes del ujier tiene que ver con la recolección de la ofrenda. Luego dice, cada uno de vosotros, es decir, todos deben de participar. Así que el ujier no puede decir, voy a recoger ofrendas y pase a prisa. O sea, no están a prisa. Cuando se habla de la recolección de la ofrenda,
el ujier tiene que estar pendiente que todos participen, aún las personas que están vendiendo en la mesa del talento, en la parte de afuera, todos tienen que participar en la ofrenda. Por eso dice cada uno de vosotros, y cuando dice cada uno es que no hay edades, es completamente todos. Por lo tanto, el ujier, su trabajo es facilitar para que todos participen en esta ofrenda para los santos. Ahora, otra de las cosas, dice, según haya prosperado. Así que la contribución es proporcional al ingreso, por lo tanto el ujier no tiene necesidad de estar viendo a ver quién da y qué cantidad o asignar. No. Él simplemente se encarga de recolectar, no va a ordenar cuánta cantidad va a dar cada persona. Eso es algo voluntario. Luego, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es importante entonces enseñar la manera adecuada de contribuir. Y esto se encarga precisamente cuando cada ujier tiene que estar preparado. Porque, por ejemplo, si no hay quien recolecte la ofrenda, el ujier debe de estar capacitado para pasar a promocionar la ofrenda y también los diezmos. Es algo importante que él tiene que tener esta capacitación con los textos bíblicos adecuados. Pero dice, tiene que saber quiénes son los designados para recolectar y para recibir las diversas aportaciones. Por eso es algo que se tiene que preguntar. O sea, no van a recoger la ofrenda y ahora ¿qué hago con la ofrenda? La voy a dejar aquí, sobre todo si es un parque y pasa alguien y se lo lleva. Entonces necesitan saber qué paso sigue, hasta dónde va. Si hay que contarlo, tienen que saber específicamente el lugar donde van a contar las ofrendas y a quién se le van a entregar. Entonces es algo muy interesante al estudiar 1 Corintios 16, 1 al 3 con respecto al tema de la ofrenda. Voy a continuar hablando de 6 factores de la que consta la ofrenda en la iglesia local. Muy bien, en el 22 dice, menciona 6 factores de que consta la ofrenda de la iglesia. Bueno, hay 6 factores que ahí se presentan, que es el acomodo de los ujieres en primer lugar, que es algo muy importante en este respecto. Los ujieres tienen que acomodarse correctamente. 2, la distribución de los ofrenderos también es algo muy importante. Cómo se van a ir distribuyendo los ofrenderos y a la hora también tenerlos. O sea, los ujieres tienen que saber dónde están los ofrenderos, quién va a proporcionar los ofrenderos. No a la hora están buscando y no hay ofrenderos y cómo le hacemos y hay que ir a comprar ofrenderos en el momento. No, el ujier tiene que saber todos estos detalles. 3, oración por las ofrendas. Después del acomodo y distribución del ofrendero, la oración por las ofrendas es un momento importante que el ujier a veces se hace antes, a veces se hace después de la recolección. Eso puede variar, pero es un elemento importante. Otro elemento que consta es la recolección de las ofrendas en sí. Y ese momento de recolección de las ofrendas tiene que hacerse como un elemento de culto, de adoración muy importante. Se hace con solemnidad. La entrega de las ofrendas, es decir, a quién vamos a entregar las ofrendas, etcétera. Luego, también hay que tomar en cuenta cuando hay música de fondo, en el caso lo que se le conoce el momento del ofertorio, cuando hay música de fondo, qué tipo de música, igual incluso adecuada para eso. Así que el ujier tiene que estar pendiente de saber, a ver, ¿cómo se va a recoger la ofrenda? Vamos a recoger durante, se está cantando una alabanza, no se va a cantar ninguna alabanza, vamos a pasar, ellos van a pasar. Todos esos detalles tienen que estar muy claros en coordinación con la persona que va a hacer la promoción de las ofrendas. 23. ¿Cómo tratar el asunto del sonido? Mire, el ujier debe estar atento a la falta o al exceso de volumen para avisar al encargado del equipo de sonido. No es que el ujier va a bajarle y subir volumen, pero tiene que avisarle al encargado del equipo de sonido. Esto es importante, ¿por qué razón? Porque a veces tenemos ancianos o tenemos gente que son muy sensibles a los ruidos y no pueden estar mucho tiempo expuestos a un ruido porque se van a ir del programa y simplemente no entienden. 24. ¿Cómo tratar con niños que salen del culto? Hay que enseñarles pronto que no se permite pasear por alrededor de los asientos ni en los pasillos. Esto es desde el primer momento. Si el ujier permite en la primera ocasión
que se dé un desorden en el que el niño empieza a pasear y él lo tolera, va a ser un caos, porque de ese niño va a seguir otro y así se va a ir creciendo. Entonces, cuando un niño deja el culto, eso tiende a iniciar una procesión de otros. Es decir, incluso cuando no hay control en el tema del baño, un niño se va al baño, tengan por seguro que detrás de ese niño, si él se va solo, detrás de ese niño va a haber una procesión de niños que van a iniciar emigración del templo. Entonces es algo muy importante esto, que se pueda tratar desde el primer momento. No permita que un niño solo esté corriendo en el pasillo o solo se vaya al baño. No, tienen ustedes que darle acompañamiento para que no se dé esta situación. 25. ¿Cómo sentar a los que llegan tarde? Mire, hay que hacer esto lo más inadvertidamente posible, es más, con lo menos ruidoso posible, porque de pronto llegó tarde y todavía lo festejas, llegó tarde y le das aplauso, llegó tarde y grita, hermano, y todos voltean a ver, ¿no? Entonces, lo más inadvertidamente posible, ir acomodándolo, saber que llegó tarde y no se lo tienes que decir, él sabe que llegó tarde, pero pues hacerlo de una manera inadvertida posible. 26. ¿Cómo registrar a los invitados? Bueno, lo que hay que hacer es, hay que poner medios para identificar a los invitados de la primera visita. Nosotros le llamamos no visitantes, sino más bien invitados. Porque el visitante es una forma de decir, bueno, nos está visitando y tal vez sea su única y última vez, no. Pero cuando es nuestro invitado, y lo vemos como nuestro invitado, entonces tenemos la idea de que lo invitamos al propósito y va a continuar asistiendo porque es nuestro invitado. Entonces hay que identificarlos. Hay que ofrecerle los materiales de inscripción cuando hay inscripción en un evento. Como un mínimo de datos, hay que incluir nombre, dirección, teléfono. Si tiene correo electrónico o red social, Facebook, Twitter, donde se le pueda localizar, hay que anotarlo e indicando cómo es que llegó él al servicio, cómo se enteró del programa, en forma de notas pequeñas, ¿no? Y de esa manera más o menos tenemos una idea de la persona. Si hay que anotar una dirección, hay que poner allá detrás de qué, enfrente de qué, de algo conocido, ¿no? Un negocio, una calle conocida, etcétera. Entonces los resultados deben entregarse en la oficina pastoral y cuando es un programa, un evento, al encargado del programa, ¿no? O correspondiente el responsable. 27. ¿Cómo tratar con personas problemáticas? Desde luego que en las reuniones de pronto se dan gente que traen sorpresas, ¿verdad? En el programa. Creo que esas personas hay que tratarlas primeramente con una amabilidad cristiana. Sí, con firmeza. El ujier no puede titubear, tiene que decirle cuáles son los pasos exactos, sin involucrar ni distraer al ministerio pastoral, porque a veces se pasa al punto en el que, por ejemplo, si el pastor ya le van a entregar el lugar, entonces vienen y ¿sabe qué pastor le están hablando? Pero ya le van a entregar el lugar. No, uno tiene que darle la ubicación. Si va a hablar con el ministro, sería después del programa para que puedan atenderlo con calma, ¿verdad? Porque eso causa y genera distracción. Entonces el ujier tiene que tener la capacitación para desarrollar y resolver esa problemática que se da. 28. ¿Qué procedimientos de emergencia hay que planear? Miren, hay que estar atentos porque en cada reunión puede haber cuestiones de enfermedad física, que alguna persona, algún desmayo, sobre todo cuando hay gente, hay personas igual que pues pueden tener shocks nerviosos, ¿verdad? Pero personas también que padecen alguna enfermedad y que necesitan también a lo mejor un tratamiento y hay que estar al pendiente. Fuego. Cuando hay fuego de por medio, hay un incendio, el ujier tiene que saber cuáles son los procedimientos a seguir. Otra de las cosas tiene que ver con la falla en el sistema eléctrico. De ahí que el ujier
tiene que conocer dónde están los interruptores, los apagadores, las líneas de los ventiladores, de corriente. Todos esos elementos es muy importante porque en cualquier momento que se vaya, que a lo mejor una descarga bota el break y entonces sabe cuál es el break el que está fallando y pueda atender esa emergencia. También hay que contar con números de emergencia, sobre todo como he dicho, cuando hay número de gente, hay que tener números de emergencia a mano, apuntarlos, tenerlos allá en en un papel, en un letrero donde los números de emergencia estén presentes, allá por cualquier incidente. Equipos como extinguidores, fantasmas también, algunos de ellos para lo que es los estacionamientos, cerillo, agua, todos esos elementos hay que tomarlo en cuenta. 29. ¿Cómo atender el estacionamiento? Hay que ubicar las áreas de estacionamiento de bicicletas, de motos, triciclos, vehículos y asignar, si es posible, a un ujier por el asunto de que algunos no traen sus candados, no son muy seguros y luego se los roban. Entonces es algo muy importante tenerlo como una indicación, una referencia. 30. ¿Cómo ayudar en otras iglesias? ¿Cómo ayudan en otras iglesias los ujieres en la Santa Cena? En algunos lugares los encargados de la Santa Cena incluye el diaconado, pero en otros a los ujieres. Planean cómo se va a ministrar y cuál será su función durante la ceremonia, así que participan en algunos de los casos en la administración de la Santa Cena. 31. ¿Cómo llevar registros exactos? Mire, hay que contar a los asistentes por secciones. Esto sí es muy importante. Por ejemplo, decir cuántos tenemos en la plataforma, cuántos en el coro, cuántos niños, cuántos bebés, y hacer una lista prácticamente de los asistentes y hacerlo de la manera más discreta, no pararse a contar directamente así, sino discreta, e informar el total de asistencia al líder correspondiente, puede ser al pastor o a algún diácono encargado. Puede hacerse con una nota del clima o una circunstancia especial que afectan a los asistentes, pero generalmente se le pone, por ejemplo, en la lista, cuando se cuenta con un mapa de la iglesia y hay un invitado, 3 invitados, se ubica dónde están los invitados con sus nombres, para que al momento el pastor los presente de acuerdo al mapa que tiene en mano. 32. ¿Cómo podrían ayudar en fiestas especiales como bodas, 15 años, presentación de niños y otras ocasiones especiales? Bueno, ahí es donde deben los ujieres familiarizarse con procedimientos de eventos especiales y sacar tiempo para interactuar y poder saber sobre cada uno de estos rubros. Pregunta número 33. ¿Qué aspectos deben atenderse de antemano para los servicios concurridos como campaña, Semana Santa, Navidad y otros? Bueno, hay que atenderse con suficiente tiempo. El tema de la iluminación, los ventiladores o aire acondicionado, en otros casos calefacción también, amplificadores de sonido, micrófonos, los que van a tener pistas, el cañón, que es algo muy importante, letras de cantos y otros más, porque la desorganización causa demasiada distracción en estos eventos. O sea, al momento están buscando qué le pasó al clima, el sonido no agarra, dónde acabaron los micrófonos, pues hay que bajar pistas, hay que meter la clave de internet, el cañón no se ajusta. Todo eso son distractores, Entonces hay que hacer todo con su debido tiempo. 34. ¿Cómo resumimos los deberes del ujier en orden cronológico? Bueno, aquí vamos a poner todo lo que corresponde al trabajo del ujier en forma cronológica aproximadamente. Vamos a ver. Número 1, hay que asegurarse de que hay suficientes materiales para poder distribuir información, como son boletines, trípticos, sobres de diezmos y folletos, y que estos estén en un lugar
exacto, no a la hora están buscando. 2. Toma su paquete de materiales revisando cuidadosamente, que esté completo todo lo que va a proporcionar de información. 3. Comienza con sus responsabilidades de dirigir a las personas con el arribo de los primeros que lleguen. 4. Trata de sentar a los visitantes cerca de los asistentes regulares con alguna palabra de presentación, ya que esto sería de gran ayuda para los que asisten por primera vez y así tener cierta confianza, o al lado de un amigo que lo haya invitado. También hay que asistir amablemente a las personas a las que está precisamente atendiendo. 7. Prestará atención al servicio, pues así enseña con el ejemplo. Además, así está atento a todas las indicaciones que desde el púlpito se dan en cualquier momento del servicio, y porque así también encuentra nutrición espiritual para su vida. 8. No se moverá del pasillo asignado, salvo alguna emergencia indicado por su líder de equipo. Además, en último lugar, debe de estar atento sobre las indicaciones para recolectar las ofrendas, teniendo preparados los ofrenderos listos. Miren, creo que en todo esto que hemos dicho se encarna en el Ujier el pasaje de Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Este pasaje podría bien resumir la labor del Ujier. Que Dios los bendiga.